Descubrí mi matrícula impagada y el cheque de beca extraviado. Mis padres, hablando de confusión, sabían que la medianoche era el límite. Cenaba fingiendo, la tensión creciendo, cuando la oficina financiera de la universidad llamó, exigiendo hablar. Mi padre soltó su tenedor. Descubrí que mi matrícula no estaba pagada. Mis padres dijeron que hubo una confusión. El cheque de mi beca había desaparecido. La fecha límite era la medianoche. Me senté a cenar fingiendo comer. Mi hermano menor, Mateo, no dejaba de reírse con su teléfono. Mi madre, Carmen, no paraba de pasarme las papas. Mi padre, Héctor, actuaba como si nada pasara. Entonces mi teléfono vibró junto a mi plato. Era la oficina financiera de la universidad. Mi mano se congeló sobre el tenedor. Mi padre vio el identificador de llamadas primero. Su sonrisa desapareció antes que la mía. Respondí delante de todos. Una mujer dijo mi nombre completo. Luego dijo, necesitamos hablar con usted de inmediato. Toda la mesa se quedó en silencio. Mi padre soltó su tenedor. No muy fuerte, solo lo suficiente para que todos lo escucharan. Mi madre lo miró demasiado rápido. Eso fue lo primero que noté. No me miró a mí. Lo miró a él como si la llamada hubiera llegado antes de tiempo. Mi nombre es Valeria Castillo. Tenía 22 años esa noche. Había ganado la beca al mérito excelencia, matrícula completa, 2 años de alojamiento, libros y gastos de laboratorio cubiertos. Era el tipo de beca que la gente enmarca. Mi madre publicó al respecto durante 3 semanas. Mi padre le dijo a cada vecino que yo era superdotada. Luego me dijo que no me volviera arrogante. Dijo que las becas hacían egoístas a las chicas. Dijo que la familia seguía siendo lo primero. En esa cena, la familia volvió a ser lo primero, pero no de la manera que él esperaba. Estábamos en la mesa del comedor de mis padres. 12 personas se sentaban alrededor. Mi tía Julia estaba allí. Mi abuela estaba allí. Había 2 primos. Y mi hermano Mateo estaba sentado frente a mí. Mateo tenía 19 años. Había reprobado 2 veces en la universidad comunitaria. Mis padres lo llamaban ansiedad. Cuando yo sacaba una sola nota B en la preparatoria, lo llamaban pereza. Así eran las matemáticas familiares. Sus errores eran heridas. Mi éxito era actitud. La fecha límite era la medianoche. Me quedaban 6 horas. Si el saldo de la matrícula no se solucionaba, perdía mi inscripción. Si perdía la inscripción, me podían revocar la beca. Mi padre lo sabía. Mi madre lo sabía. Mateo también lo sabía. Él estaba comiendo carne luciendo un reloj nuevo. Reconocí el reloj de inmediato. Era el que me había mostrado por internet. $2,800. Dijo que lo necesitaba para hacer contactos. El saldo de mi matrícula estaba sin pagar. Su muñeca brillaba bajo el candelabro. La mujer al teléfono dijo que se llamaba señora Vargas. Trabajaba en cuentas estudiantiles. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Preguntó si estaba en un lugar privado. Miré alrededor de la mesa. Mi madre negó con la cabeza una vez. Mi padre gesticuló sin sonido, cuelga. No colgué. Dije, no, pero puedo escuchar. La señora Vargas hizo una pausa. Luego dijo, su cuenta cambió esta tarde. Sentí un frío en el estómago. Mi padre empujó su silla hacia atrás. Mi madre dijo, Valeria, no en la cena. Levanté un dedo. Eso fue todo. Un dedo. Nadie me había visto hacer eso nunca. Ni a mi madre. Ni en esa casa. La señora Vargas continuó. Dijo que la universidad había recibido una solicitud de aplazamiento. Una solicitud con mi firma electrónica. Decía que no asistiría ese semestre. También liberaba el desembolso de mi beca para revisión.
Miré a mis padres. El rostro de mi madre palideció. La mandíbula de mi padre se tensó. Mateo dejó de masticar. Dije que yo nunca había pedido un aplazamiento. La señora Vargas dijo, por eso llamé. La habitación cambió después de eso. No de forma ruidosa. Nadie gritó todavía. Pero las sillas dejaron de moverse. Los tenedores se quedaron en los platos. Mi abuela bajó su vaso. La tía Julia miró fijamente a mi padre. Mi madre susurró, debe haber algún error. Lo dijo suavemente, como si estuviera ensayando preocupación. Mi padre se recuperó primero. Siempre lo hacía. Se inclinó hacia mi teléfono. Dijo, habla su padre. La señora Vargas no se ablandó. Dijo, solo puedo hablar con Valeria. Mi padre sonrió a la mesa. Era su sonrisa de iglesia. La que usaba antes de mentir cortésmente. Dijo, ella se confunde con el papeleo. Sentí que algo dentro de mí se paralizaba. No era enojo. Era quietud. Eso era peor para él, porque había pasado toda mi vida dándole explicaciones. Esa noche dejé de hacerlo. La señora Vargas me pidió que verificara mi número de estudiante. Se lo di. Luego hizo una pregunta más, ¿autorizó a alguien a acceder a su cuenta? Dije que no. Mi madre cerró los ojos. Mi padre dijo, Valeria. Solo mi nombre, pero conllevaba una advertencia. Conllevaba el alquiler. Conllevaba el seguro del auto. Conllevaba cada amenaza silenciosa de esa casa. Mantuve mis ojos en el teléfono. La señora Vargas dijo que la fecha límite seguía siendo la medianoche. Dijo que el saldo debía corregirse esta misma noche. Dijo que una retención bloquearía mi inscripción a las 12:01. Pregunté cuánto faltaba. Ella dijo, $38,600. Mi abuela jadeó. La tía Julia dijo, Héctor, ¿qué es esto? Mi padre se puso de pie. Tomó su servilleta. La dejó junto a su plato. Luego dijo, este es un asunto familiar. Esa era su frase favorita. Significaba silencio. Significaba obediencia. Significaba que todos debían mirar hacia otro lado. La señora Vargas seguía al teléfono. Lo escuchó. Dijo, no, señor Castillo. Su voz se agudizó. Este es un asunto de la cuenta estudiantil. Mi padre se congeló. La mano de mi madre temblaba en su regazo. Mateo se reclinó hacia atrás. Intentó parecer aburrido, pero su reloj volvió a captar la luz. Lo miré fijamente. Luego hice una pregunta, ¿a dónde fue el dinero? Nadie respondió. Ni mi padre, ni mi madre, ni Mateo. La señora Vargas dijo que podía enviarme un paquete de documentos seguros. Incluiría el formulario de aplazamiento, el registro de liberación y el rastro de pago que habían marcado como sospechoso. Mi padre dijo, usted no enviará nada. La señora Vargas dijo, señor, usted no es la estudiante. La tía Julia hizo un pequeño sonido. Fue casi una risa. No porque algo fuera gracioso, sino porque el poder había cambiado de manos. Por primera vez, mi padre no estaba a cargo. Mi teléfono volvió a vibrar. Llegó un correo electrónico. Lo abrí con una mano. El asunto decía, irregularidad urgente en la cuenta. Mi padre dio un paso hacia mí. La tía Julia se puso de pie antes de que él me alcanzara. No lo tocó. Solo se quedó de pie. Eso fue suficiente. La tía Julia siempre había sido callada. Era la hermana mayor de mi madre. Había observado todo durante años. Había visto a mis padres llamarme dramática. Había visto cómo rescataban a Mateo. Había visto cómo me echaban la culpa a mí. Esa noche, movió su silla. Raspó contra el suelo. Todos lo escucharon.
Mi padre dejó de caminar. Abrí el primer archivo adjunto. Era una solicitud de aplazamiento. Mi nombre estaba en la parte inferior, pero la firma era incorrecta. Era demasiado redonda. Demasiado parecida a las tarjetas de Navidad de mi madre. Miré a mi madre. Ella miraba el mantel. Ese fue el primer recibo. No un estado de cuenta bancario, no una confesión, sino una firma falsificada en mi bandeja de entrada durante la cena. Giré mi teléfono hacia la tía Julia. Se acercó. Leyó la página una vez, luego la leyó de nuevo. Su rostro cambió. Miró a mi madre. Carmen, le dijo. Mi madre se encogió. Mi padre dijo, Julia, mantente al margen de esto. La tía Julia no se sentó. Dijo, falsificaste la firma de esta niña. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas al instante. Ese era su don. Lágrimas a la orden. Susurró, la estábamos protegiendo. Mi abuela preguntó, ¿de qué? Mi padre respondió por ella, de desperdiciar una beca para la que no estaba lista. La habitación volvió a quedar en silencio. Ahí estaba. El insulto debajo del papeleo. La vieja creencia vistiendo ropa nueva. Yo no estaba lista. Nunca estaba lista. Mateo siempre estaba casi listo. Le pedí a la señora Vargas que se mantuviera en la línea. Ella dijo que seguía ahí. El rostro de mi padre se endureció. No le gustaban los testigos. Le gustaban las habitaciones donde él controlaba la historia. Esta habitación ya no era una de ellas. Abrí el segundo archivo adjunto. Era una confirmación de liberación. El dinero de la beca no se había desvanecido. Había sido redirigido. La cuenta listaba a Fondo Educativo Camino Brillante. Nunca había escuchado ese nombre. La señora Vargas lo explicó lentamente. Camino Brillante no era la universidad. Era una empresa privada de financiamiento educativo. Manejaban adelantos de matrícula. También compraban reembolsos de becas. Solo cuando los estudiantes firmaban una autorización. Mi boca se secó. Miré a Mateo. Su rostro lo delató. No por completo, pero lo suficiente. Sus ojos se movieron hacia nuestro padre, luego hacia el reloj. Mi padre dijo, Valeria, cierra el teléfono. Dije, no. Fue una sola palabra. Sonó extraña en esa casa, como si movieran los muebles después de 20 años. La señora Vargas dijo que la universidad marcó la transacción porque la autorización de reembolso usó mi inicio de sesión de estudiante, pero la dirección IP provenía de la casa de mis padres. A las 4:13 de esa tarde. Mi padre miró hacia el pasillo de la oficina. Yo también. La computadora familiar estaba al final de ese pasillo. La que mi madre decía que era solo para pagar las cuentas. La que tenía la contraseña pegada debajo del cajón. La tía Julia dijo, Carmen. Esta vez mi madre lloró más fuerte. Pero nadie se movió para consolarla. Eso también era nuevo. Usualmente, sus lágrimas se convertían en mi castigo. Usualmente, todos corrían hacia ella. Esa noche, solo la observaron. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Los platos saltaron. Mi abuela susurró, Héctor. Él me señaló. ¿Sabes a lo que se enfrentaba tu hermano? Ahí estaba. Mateo. Siempre Mateo. Miré al otro lado de la mesa. Él miraba su plato. Mi padre dijo que Mateo tenía una oportunidad, un programa de negocios, una tutoría privada, una oportunidad única en la vida. Dijo que el depósito vencía hoy. Dijo que yo tenía alojamiento. Tenía buenas notas. Tenía opciones. Mateo no tenía nada. Luego dijo la oración que me partió en dos, tú podrías sobrevivir a un retraso. Nadie respiró. Esa era la verdad de la familia. Yo podía sobrevivir a cualquier cosa. Así que le daban todo a él.
Mi madre susurró, tú siempre caes de pie. Me reí una vez. Me sorprendió. Sorprendió a todos. Porque no sonó feliz. Sonó cansada. Dije, ¿quieres decir que siempre me arrastro en silencio? Mi madre pareció herida. Mi padre parecía furioso. Mateo finalmente habló. Dijo, ni siquiera era tu dinero todavía. La tía Julia se volvió hacia él. ¿Qué dijiste? Mateo se encogió de hombros. Era dinero de una beca. Me miró con asco. Dinero gratis. Fue entonces cuando la señora Vargas volvió a hablar. Su voz salió por el altavoz. Los fondos de becas son fondos educativos restringidos. Mateo parpadeó. Ella continuó, el mal uso puede desencadenar una revisión institucional y legal. Mi padre intentó agarrar el teléfono. Lo aparté. Él dijo, estás haciendo que esto se ponga feo. Yo dije, no. Luego miré a la mesa. Tú lo hiciste legal. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro correo electrónico. Este venía de Camino Brillante. El asunto decía, se requiere confirmación final. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La fecha límite no era solo la medianoche. Camino Brillante necesitaba mi confirmación final para las 9 de la noche. Si se confirmaba, los fondos se liberarían por la mañana. Si no, la cuenta podría ser congelada. Eran las 8:17. 43 minutos. Un reloj real empezó a correr dentro de la habitación. La señora Vargas me pidió que reenviara el correo. ¿Lo hice? El teléfono de mi padre sonó 10 segundos después. Miró hacia abajo. No respondió. Pero la tía Julia vio el nombre. Lo leyó en voz alta, Fondo Camino Brillante. Mi abuela se tapó la boca. Mi madre susurró, Héctor, arréglalo. Esa fue la segunda consecuencia en vivo. La empresa lo estaba llamando ahora a él. No más tarde. No después de cenar. Justo ahí en la mesa donde él pensaba que yo me quedaría callada. Antes de decirles qué pasó cuando él contestó, díganme esto, ¿qué hora es donde están ahora mismo? Porque recuerdo el minuto exacto en que mi familia se quedó en silencio. Eran las 8:18. Mi padre ignoró la primera llamada. Luego Camino Brillante volvió a llamar. Luego sonó el teléfono de mi madre. Luego se iluminó el teléfono de Mateo. 3 teléfonos, una mesa, una mentira colapsando en tiempo real. Mi padre finalmente contestó. No lo puso en altavoz. Pero la habitación estaba tan silenciosa que escuchamos lo suficiente. Dijo, habla Héctor Castillo. Luego dijo, no, ella lo está reconsiderando. La señora Vargas escuchó eso. Dijo, Valeria, autorizó una reconsideración. Dije, no. Mi padre me miró como si lo hubiera abofeteado. La voz de Camino Brillante se hizo más fuerte. Un hombre preguntó si la estudiante estaba presente. Mi padre dijo, está muy emocional. Me puse de pie. Mi silla se deslizó hacia atrás. Me temblaban las piernas, pero mi voz no. Dije, ponlo en altavoz. Mi padre sonrió fríamente. Tú no das órdenes aquí. La tía Julia dijo, esta noche sí. Mi abuela asintió una vez, un gesto pequeño, pero real. Mi padre se vio traicionado. Eso casi me hace reír de nuevo. Él había robado mi futuro a las 4:13. Pero que mi tía se pusiera de pie era una traición para él. Puso la llamada en altavoz. El hombre se presentó como el señor Mendoza, gerente de cumplimiento. No servicio al cliente. Cumplimiento. El rostro de mi padre cambió al escuchar esa palabra. El señor Mendoza preguntó por mí. Verifiqué mi identidad. Luego me preguntó si había firmado una asignación de beca. Dije que no. Me preguntó si había enviado un aplazamiento. Dije que no.
Me preguntó si había autorizado a Héctor o Carmen Castillo. Dije que no. Cada respuesta aterrizó como un plato rompiéndose. No. No. No, mi madre empezó a llorar más fuerte. Mateo murmuró, esto es una locura. El señor Mendoza hizo una última pregunta. ¿Conoce a un tal Mateo Castillo? Miré a mi hermano. Sí. El señor Mendoza dijo que los fondos estaban asignados para cubrir el depósito de su programa. No directamente. A través de un plan de educación familiar combinado. Esa fue la frase que usó, plan de educación familiar combinado. Sonaba limpio. Sonaba corporativo. Significaba que vendieron el dinero de mi beca para financiarlo a él. Pero esa no fue la detonación todavía. La detonación vino después. El señor Mendoza dijo que mis padres habían subido documentos de respaldo, una declaración de dificultades económicas en el hogar, una declaración jurada de cuidado de dependientes y una carta de consentimiento de la estudiante. Al principio no lo entendí. Luego leyó parte de ella. La carta decía que yo estaba pausando mis estudios voluntariamente. Decía que me quedaría en casa por un semestre. Decía que brindaría apoyo familiar no remunerado. Se me cerró la garganta. Apoyo familiar no remunerado. En eso habían intentado convertirme. No en una hija, no en una estudiante, en un recurso, en una explicación legal, en una sirvienta que podían mantener en casa y usar. Mi madre susurró, necesitábamos ayuda. La tía Julia dijo, ¿con qué? Mi padre la fulminó con la mirada. Con la casa, con las citas médicas de tu madre, con la transición de Mateo. La transición de Mateo significaba su tercer intento de empezar de nuevo. Mi retraso significaba trabajo no remunerado. Esa era la verdadera traición, no solo el dinero. Habían intentado crear un rastro de papel. Un rastro de papel en el que yo aceptaba desaparecer. La señora Vargas le pidió al señor Mendoza que repitiera la fecha de la declaración jurada. 3 semanas antes. 3 semanas. Eso significaba que la cena no era el principio. La confusión no fue repentina. Lo habían planeado antes de mi orientación, antes de que llegaran mis libros, antes de que comprara las sábanas para mi dormitorio. Mi madre me había ayudado a doblar esas sábanas. Había sonreído mientras escondía el cuchillo. Me volví a sentar lentamente. La habitación se volvió borrosa por un momento. Luego se enfocó. Cada rostro se volvió claro. Cada sonido se volvió nítido. Mateo respirando. Mi madre sorbiendo por la nariz. Mi padre golpeando su pulgar. El reloj marcando el tiempo sobre la vitrina. 8:24. Quedaban 36 minutos. La señora Vargas dijo que iba a congelar los cambios en la cuenta de la universidad. El señor Mendoza dijo que Camino Brillante suspendería el desembolso. Mi padre dijo, ustedes no pueden hacer eso. El señor Mendoza respondió, ya lo hicimos. Esa ya era la tercera consecuencia en vivo. El control de mi padre no se desvaneció. Se rompió. Se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. Dijo que lo había humillado. Dijo que había avergonzado a la familia. Dijo que había elegido a extraños antes que a mi propia sangre. Miré el nombre de la señora Vargas brillando en mi teléfono. Luego al señor Mendoza en el altavoz, luego a la tía Julia, luego a mi abuela. Dije, la sangre falsificó mi firma. Nadie lo defendió. Ni siquiera mi madre. Mateo intentó una última cosa. Empujó su plato. Dijo, siempre haces esto. Me volví hacia él. ¿Hacer qué? Él dijo, hacer que todo se trate de ti. El viejo truco. Voltear la ofensa. Hacer que la víctima parezca egoísta. Lo había escuchado toda mi vida. Cuando chocó mi auto, yo era egoísta por llorar. Cuando empeñó mi laptop, yo era egoísta por denunciarlo. Cuando no pagó su parte del alquiler, yo era egoísta por no cubrirlo. Esta vez,
La tía Julia respondió antes de que yo pudiera hacerlo, ella es a quien le robaron el dinero. Mateo se burló. Iba a ayudar a la familia. Mi abuela habló entonces. Rara vez hablaba en contra de alguien, especialmente de mi padre, pero su voz salió clara, ayudar a la familia requiere pedirlo. Mateo parecía atónito. Mi madre volvió a verse traicionada. Todos seguían sintiéndose traicionados por la verdad. La señora Vargas preguntó si quería que contactaran a la asistencia legal del campus. Mi padre señaló el teléfono. ¿No involucrarás a abogados? Dije, sí. La señora Vargas dijo, estoy enviando la remisión ahora. Mi padre se volvió hacia mi madre. Haz algo. Esa frase le dijo a toda la habitación todo lo que necesitaba saber. No dijo consuélala. No dijo explícale. Dijo haz algo. Porque el papel de mi madre no era la ternura. Era el control a través de las lágrimas. Ella extendió la mano hacia mí. Le temblaba. Valeria, cariño. Me aparté. Se vio devastada, como si mi límite la hubiera lastimado. Dijo, teníamos miedo de que nos dejaras. Eso era casi honesto. Casi. Luego añadió, tu hermano todavía nos necesita. Yo dije, y yo no. Ella no tuvo respuesta. Ese silencio dolió más que los gritos. Porque ella lo había respondido durante años en los almuerzos que le preparaba a él, en las facturas que me ponía a mí, en las disculpas que me exigía, en cada día festivo en el que yo era útil y él era precioso. El señor Mendoza dijo que el plan de educación familiar tenía un documento más. Mi padre dijo, suficiente. El señor Mendoza continuó de todos modos. Era un reconocimiento de avalista, fiador. Con mi nombre adjunto. Mi piel se volvió a enfriar. La señora Vargas le pidió que aclarara. El señor Mendoza dijo que si Mateo no pagaba, yo aparecería como responsable. La habitación se quedó completamente quieta. Incluso Mateo parecía asustado. Ese fue el golpe mortal debajo de la primera traición. No solo habían tomado mi beca, habían intentado atar su fracaso a mi nombre. Querían que mi matrícula desapareciera, mi semestre pausado, mi trabajo gratis, mi crédito expuesto, mi futuro usado como colchón, todo para que Mateo pudiera empezar de nuevo. Miré a mi padre por primera vez. Él desvió la mirada. Eso me dijo suficiente. Le pregunté al señor Mendoza si la firma del avalista coincidía con la del aplazamiento. Dijo que parecía similar. Mi madre hizo un sonido. Pequeño, roto, culpable. La tía Julia se sentó lentamente. No porque estuviera cansada. Porque el peso finalmente la golpeó. Dijo, Carmen, ¿qué has hecho? Mi madre susurró, hice lo que hacen las madres. Dije, no. Mi voz se quebró una vez, luego se estabilizó. Hiciste lo que hacen los dueños. Mi padre volvió a golpear la mesa. Pero esta vez, nadie saltó. Eso era lo que importaba. Su ira había perdido a su audiencia. Dijo que yo destruiría a Mateo. Miré a mi hermano. Mateo miraba su reloj. El reloj comprado mientras mi saldo seguía sin pagarse. Le dije, él puede devolver el reloj. Mateo abrió la boca. No salió nada. La señora Vargas dijo que la universidad podría extender mi fecha límite porque se había abierto una revisión de fraude. La retención no se bloquearía a la medianoche. El aliento me abandonó de golpe. No me había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. La medianoche seguía importando. Pero ahora no era una guillotina. Era evidencia. El señor Mendoza dijo que Camino Brillante enviaría un aviso de cancelación. Dijo que la empresa podría reportar los documentos. Mi padre preguntó, ¿reportar a quién? El señor Mendoza dijo, primero a nuestro departamento de fraude. Luego dijo, posiblemente a las autoridades. Mi madre se cubrió la cara. Mateo se puso de pie. Dijo, no voy a ir a la cárcel por la escuela.
La tía Julia lo miró fijamente. ¿No te importó dejar que ella perdiera la suya? Agarró su chaqueta. Mi padre le dijo que se sentara. Mateo no lo hizo. Esa fue la cuarta consecuencia en vivo. El niño dorado fue el primero en alejarse, no por moralidad, sino por miedo. Aún así, la sala lo vio. El niño al que protegían se estaba protegiendo a sí mismo. Mi padre lo vio salir del comedor. Por primera vez, se vio viejo. No humilde, solo viejo. La señora Vargas dijo que debía cambiar todas mis contraseñas esa noche. Dijo que ayuda financiera se reuniría conmigo a las 9 de la mañana. Dijo que la asistencia legal del campus tenía un espacio de emergencia. Dijo que no debía devolver documentos a través de mis padres. Cada oración creaba distancia, distancia oficial, distancia protectora. Distancia que mis padres no podían llamar falta de respeto. Mi madre bajó las manos. Su rímel se había corrido. Me miró. ¿De verdad nos harías esto? Casi sonrió. Porque ahí estaba. No ¿qué te hicimos? Sino ¿qué nos harías tú? Dije, yo no lo estoy haciendo. Miré el teléfono. Ellos están leyendo lo que ustedes hicieron. La tía Julia asintió. Mi abuela empezó a llorar en silencio. No un llanto actuado. Llanto real. Del tipo que no pide testigos. Dijo, pensé que eras dura con ella. Miró a mi padre. No sabía que le estabas robando. Mi padre dijo, madre. Ella negó con la cabeza. No. Una sola palabra de ella también. Tal vez así fue como murió el control. No con un discurso. Sino con una persona tras otra diciendo no. Las llamadas terminaron a las 8:47, 13 minutos antes de la fecha límite de confirmación de Camino Brillante. La señora Vargas se quedó hasta que recibí el aviso de retención por fraude. El señor Mendoza se quedó hasta que llegó el correo electrónico de cancelación. La tía Julia me hizo reenviarle cada documento a ella. Mi abuela me pidió que imprimiera las firmas. Mi madre se sentó completamente quieta. Mi padre caminaba de un lado a otro cerca de la chimenea. Mateo no regresó. A las 8:59, Camino Brillante envió la suspensión final. A las 9 en punto, el teléfono de mi padre volvió a sonar. No contestó. Apareció un mensaje de voz. Lo reprodujo por accidente. El altavoz seguía encendido. La voz del señor Mendoza llenó el comedor. Dijo que el archivo estaba suspendido. Dijo que no se realizaría ningún desembolso. Dijo que todas las partes debían preservar los documentos. Preservar los documentos. Mi padre entendía esa frase. Yo también. Mi madre susurró, ¿todavía podemos arreglar esto en silencio? La tía Julia respondió, no. Mi padre la miró como si fuera una extraña. Ella dijo, no te quedas en silencio después de una falsificación. Esa oración dio por terminada la cena. La gente se levantó lentamente. Nadie sabía dónde poner sus platos. Nadie sabía si abrazarme. Yo no quería abrazos. Quería que me devolvieran mi nombre. Quería mi futuro intacto. Quería que una persona dijera que lo sentía. Nadie lo hizo. No esa noche. La tía Julia me llevó en auto al campus. Mi madre me siguió hasta el porche. Se envolvió en su suéter. Se veía más pequeña afuera, pero ser pequeña no es lo mismo que ser inofensiva. Dijo, Valeria, espera. Me detuve en los escalones. La tía Julia se quedó junto al auto. Mi madre miró hacia la casa. Luego dijo la parte silenciosa en voz alta, sabíamos que tú podrías reconstruirte. Me di la vuelta. Estaba llorando de nuevo. Pero esta vez no estaba actuando. Esta vez sonaba avergonzada. Sabíamos que Mateo no podría. Esa fue la cuchilla privada. La verdad. Debajo de cada cumpleaños, cada tarea,
cada sacrificio, me lastimaban porque yo podía soportarlo. Lo protegían a él porque él no podía. Mi fuerza se había convertido en su permiso. Dije, confundiste supervivencia con consentimiento. Se encogió. Luego dijo, siempre fuiste más fuerte que él. Yo dije, no. Bajé un escalón. Solo estaba menos protegida. No tuvo respuesta. Detrás de ella, mi padre apareció en la puerta. Dijo, entra a la casa. No a ella. A mí. Incluso después de todo, incluso después de las llamadas, incluso después de los documentos, todavía pensaba que dar órdenes funcionaría. Lo miré por última vez. Ya no tienes acceso. Se rió una vez. Agudo y feo. ¿A qué? Le respondí, a mí. La tía Julia abrió la puerta del auto. Subí. Mi madre no me siguió. Mi padre no se disculpó. La casa se encogió en el espejo lateral. Por primera vez, parecía un lugar, no una condena. El campus estaba casi vacío cuando llegamos. La tía Julia estacionó cerca de servicios estudiantiles. Las luces del edificio seguían encendidas. La señora Vargas nos recibió en la entrada lateral. Llevaba un cardigan gris. Abrazaba una carpeta contra su pecho. Yo había imaginado solo una voz, pero allí estaba, real, cansada, amable. Dijo, tomaste la decisión correcta. Casi lloro en ese momento. No en la cena, no durante la falsificación, no durante la advertencia de fraude. Lloré ante la amabilidad, porque la amabilidad se sentía desconocida. Nos sentamos en una pequeña oficina. La tía Julia se sentó a mi lado. La señora Vargas imprimió cada documento. Resaltó las marcas de tiempo. 4:13, 4:16, 4:22. Todas desde la red de la casa de mis padres. Luego me mostró algo más. El correo electrónico de aplazamiento había sido enviado desde mi cuenta, pero había sido abierto desde un dispositivo de recuperación, la tableta de mi madre. La misma tableta que yo le había configurado para su cumpleaños. Ese detalle dolió. No porque probara nada nuevo, sino porque yo le había enseñado a usarla. Usó mi ayuda para borrarme. A las 9:30, llamó la asistencia legal del campus. A las 9:40, se unió el director de becas. A las 10:15, me quitaron la retención de inscripción. A las 10:20, la beca estaba protegida. A las 10:22, finalmente respiré con normalidad. La tía Julia lloró primero. Yo no. Solo me quedé mirando la pantalla. Registrada. Active. Saldo en revisión. No cancelada. No perdida. No de ellos. Mía. A la mañana siguiente, mi padre llamó 7 veces. Mi madre envió 11 mensajes. Mateo envió 1. Decía, arruinaste todo. Lo miré fijamente en la cafetería. Luego lo bloqueé. No para siempre por enojo. Para siempre por claridad. Para el mediodía, Camino Brillante solicitó declaraciones. Para las 3 de la tarde, la universidad abrió una revisión de conducta. Para el viernes, mis padres perdieron el acceso como contactos autorizados. Para el lunes, la fundación de mi beca tenía el expediente completo. Mi padre intentó llamarlos. Se negaron a hablar con él. Mi madre intentó visitar el campus. Seguridad le dijo que necesitaba una cita. Esa fue otra consecuencia. Una silenciosa, una puerta cerrada, una negativa cortés, un sistema diciendo no por mí. La parte más difícil llegó 2 semanas después. No el papeleo, no las reuniones legales, no la declaración jurada del banco. Fue mi abuela. Me pidió que me reuniera con ella para almorzar. Yo esperaba presión. Esperaba perdón envuelto en lenguaje familiar. En cambio, trajo una caja de zapatos. Adentro había viejos recibos, viejas tarjetas de cumpleaños, viejas notas de mi infancia.
Las había guardado durante años. En el fondo había un talón de cheque, mi cuenta de ahorros para la universidad, la que mi abuelo había abierto para mí. Mis padres la habían vaciado cuando yo tenía 16 años. Dijeron que fue para pagar reparaciones de la casa, pero en la línea de concepto decía, tutoría de Mateo. A mi abuela le temblaban las manos. Yo les creí, dijo. Miré el talón. Debería haberme sentido sorprendida. No lo estaba. Esa fue la parte más triste. La beca no fue el primer robo. Fue el primer robo con testigos. Mi abuela dijo, siento haberte llamado difícil. Asentí. No estaba lista para consolarla, así que no lo hice. Eso también era nuevo. Dejé que sus disculpas se sostuvieran por sí solas. 3 meses después, me mudé al alojamiento del campus. La tía Julia me ayudó a cargar las cajas. La señora Vargas me envió un breve correo electrónico. 2 palabras, sigue adelante. Lo imprimí. No porque fuera dramático. Porque era limpio. Sin culpa adjunta. Sin deuda escondida adentro. Sin precio familiar. Solo 2 palabras. Sigue adelante. Mis padres sí enfrentaron consecuencias. No consecuencias de película, sino reales, lentas, en papel. Camino Brillante cerró su expediente. La fundación de la beca prohibió la interferencia de terceros. La universidad remitió el paquete de falsificación. El empleador de mi padre se enteró de la revisión. No por mí, sino por una actualización de cumplimiento de antecedentes. A él siempre le había encantado sonar respetable. La respetabilidad no sobrevivió a las marcas de tiempo. Mi madre también perdió su historia favorita. Durante años, le dijo a la gente que yo era terca, malagradecida, fría. Después de esa cena, la gente hizo preguntas diferentes. Preguntaron por qué mi firma estaba en sus formularios. Preguntaron por qué el programa de Mateo necesitaba mi dinero. Preguntaron por qué mis padres nunca me llamaron la víctima. Las preguntas cambiaron la habitación. Eso fue suficiente. Una noche, cerca del final del semestre, me senté sola. Estaba en el asiento de la ventana del 4º piso de la biblioteca. La lluvia caía por el cristal. Mi laptop estaba abierta. Mi portal de matrícula también estaba abierto. Pagado. Activo. En buen estado. 3 palabras ordinarias. Se sintieron como un amanecer. Llegó un mensaje de texto de mi madre. Todavía no la había bloqueado. Decía, extrañamos a nuestra hija. Lo miré durante mucho tiempo. Luego escribí una sola oración. Extrañan su plan de respaldo. No envié nada más. Ella no respondió. Tal vez porque era cruel. Tal vez porque era verdad. Tal vez porque la verdad suena cruel para las personas que se beneficiaron de las mentiras. Me gradué 2 años después. La tía Julia se sentó en la primera fila. Mi abuela se sentó a su lado. La señora Vargas también fue. Dijo que le gustaba ver que las cuentas terminaran bien. Mateo no fue. Mis padres no fueron. Durante mucho tiempo, pensé que eso dolería. Pero cuando caminé por el escenario, me sentí ligera. No porque estuvieran ausentes, sino porque no los estaba esperando. Eso era la paz, no el perdón, no la venganza, no un final perfecto, solo paz sin pedir permiso. Después de la ceremonia, la tía Julia tomó una foto. Me paré debajo de un árbol de arce. Mi toga estaba arrugada. Mi cabello estaba húmedo por la lluvia. Mi sonrisa parecía cansada. Pero era mía. Nadie la arregló. Nadie la tomó prestada. Nadie firmó mi nombre debajo de ella. Esa noche, abrí mi vieja carpeta de la matrícula. La primera página todavía estaba allí. El aplazamiento falsificado. La firma redonda de mi madre fingiendo ser la mía. La guardé por una razón, no para seguir enojada. Para recordar la lección.
Algunas familias no roban porque necesiten dinero. Roban porque creen que tu futuro les pertenece. La mía no. Ya no.